El candidato a la alcaldía mayor de Bogotá, Gustavo Bolívar. Doctora María Fernanda, bueno, ¿cuál es el propósito y cómo entender que, siendo el Partido Verde, haga esta adhesión a la campaña del Pacto Histórico por Gustavo Bolívar? Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, pues recuerden que el Partido Verde dejó en libertad a quienes somos de sus bases y tenemos alguna representación en Bogotá para escoger por una de las candidaturas opcionadas y delimitó, no dijo que todos, que cualquiera, delimitó algunas candidaturas, es decir, el Verde de antemano dice estas candidaturas son coherentes, consistentes con nuestro partido y por lo tanto cualquiera de nuestros militantes puede ir a una de ellas y yo he optado por la que tiene el mayor potencial de hacer un trabajo por la inclusión en Bogotá, de hacer un trabajo para que las mujeres y los jóvenes de esta ciudad tengan oportunidades y además no llegó sola, llega un grupo importante de candidatos y candidatas verdes al Consejo de Bogotá, a las juntas administradoras locales, gente que tiene unos liderazgos de base en las 20 localidades, gente que tiene un trabajo en los temas ambientales, culturales, de arte, en fin, en todos los sectores y comienzan a llegar estos refuerzos y llegarán muchos más para que Gustavo Bolívar gane en la primera vuelta. Doctora María Fernanda, ¿cómo entender que usted ha defendido los programas banderas de esta administración de Claudia López y más cuando se habla de temas de movilidad? ¿Y cómo entender que precisamente el candidato del gobierno actual, el gobierno de Gustavo Petro, quien al parecer, como lo ha señalado Claudia López, se ha encargado de echarle para atrás varios de los proyectos e iniciativas en materia de movilidad, Corredor Verde, la ampliación de la Boyacá, como lo ha denunciado la alcaldesa precisamente en los últimos días? ¿Cómo entender esa adhesión con Gustavo Bolívar? Además de que ha dicho que se está robando a Bogotá. Como ustedes pueden ver, mi posición coincide en el tema del Corredor Verde, por ejemplo, con Gustavo Bolívar. Yo lo he dicho, el Corredor Verde me parece que no es la solución para una vía como la séptima. Yo he dicho hace meses, desde que fui precandidata por el Verde, que yo haría un tranvía en la carrera séptima, que lo único que haría ese proyecto de la séptima es las mejoras de espacio público y la ampliación de la séptima del norte a la calle 200. De forma similar me he pronunciado previamente sobre el tema de la ampliación de la avenida Boyacá por la afectación de la reserva Van der Hamen. Es que mire, uno no tiene por qué coincidir 100% con nadie, seguramente tendré diferencias con el candidato Bolívar en algunos temas, como he tenido diferencias con la alcaldesa Claudia López. Lo importante es que uno pueda plantear sus posiciones con claridad. Justamente los ejemplos que me pusiste son donde coincido con Bolívar. Y hoy le oí una cosa muy interesante a Gustavo Bolívar en un debate y es: yo encuentro un contrato del metro firmado, yo ejecuto los compromisos, a diferencia de lo que algunos de sus críticos han dicho para tratar de poner en juicio. Está demostrando que es una persona que tiene claro qué es administrar una ciudad, que tiene claro qué es tener un contrato encima con unas responsabilidades y lo expresó de manera clara en un debate el día de hoy. Pero también dice, aquí hubo cosas, decisiones apresuradas con esa firma del contrato de la primera línea del metro. Yo también lo planteé aquí en los debates. Es decir, hasta ahora, en los tres temas que me han planteado, veo que tengo coincidencia y creo que esas coincidencias nos permitirán hacer un equipo. Este equipo también le aporta a Bolívar un conocimiento técnico y la sensibilidad de haber caminado y recorrido esta ciudad. Así es que se hacen equipos con coincidencias. Cuando hay diferencias, conversarlas, tener puntos de vista distintos no significa que uno no puede coincidir con nadie. Y por supuesto, hay que rescatar cosas que ha hecho esta administración, las manzanas del cuidado y muchas otras. Recuerden que yo siempre he tratado de ser un puente. Yo nunca he buscado disociar los sectores alternativos, el sector de Claudia López, el sector de Gustavo Petro, actual presidente. Nunca lo he hecho, al contrario, siempre he tendido puentes y hoy soy también un puente para que esta ciudad avance en los grandes retos que nos esperan. ¿Cuáles son las diferencias que usted de pronto ha identificado precisamente en ese programa de gobierno que propone el candidato Bolívar? Pues hasta ahora yo creo que, digamos, de manera estructural lo comparto. Hay temas que de pronto yo no he trabajado a profundidad porque mi experiencia ha sido más en movilidad, en género, en ambiente, pero creo que tiene unos planteamientos interesantes en el tema educativo, en el tema de fortalecer la educación pública, el bilingüismo. Fíjense que pegó porque es una necesidad ya en el siglo XXI, porque le abre oportunidades a muchos jóvenes, muchas jóvenes de esta ciudad y también nos permite dar un paso a la modernidad. Es que en Bogotá estamos teniendo discusiones de hace 50 años. En Bogotá todavía estamos hablando de
de cómo hacer proyectos que hemos debido hacer hace 50 años. Yo creo que es importante dar ese salto. Me gusta mucho de Bolívar que tiene ideas sobre proyectos de movilidad de avanzada, de cosas que hoy en día nos parecen como ciencia ficción, como cuando yo empecé el cable de Ciudad Bolívar. A mí la gente me decía, no, pero es que eso parece un cuento de ovnis, y vea, ahí funciona nuestro cable, pero es solo uno, hay que multiplicar eso en la ciudad, y me parece que Bolívar hace unos planteamientos que permitirán que Bogotá tenga ese tipo de infraestructura, una cosa moderna, no estemos todavía discutiendo cosas de hace 50 años, entremos a la modernidad. Temas de seguridad, Gustavo Bolívar no está de acuerdo con el tema de la policía local, que es una propuesta de Claudia López. ¿Usted cómo lo analiza? Me encantan todas las preguntas, porque me están reforzando mi identidad con las propuestas del candidato, y yo lo he expresado públicamente. Yo creo que la intención de la alcaldesa es buena, tratar de encontrarle soluciones al tema de la seguridad, pero me parece equivocada el planteamiento de una policía local. Uno, porque es que se pierde control de un cuerpo tan importante y tan sensible como la policía. Recuerde que la fuerza pública tiene el monopolio de las armas, puede restringir las libertades, etcétera. Eso requiere unos controles para el cumplimiento de derechos humanos. Si hoy tenemos problemas, los hemos tenido frente a la protesta social y frente a muchos otros aspectos, imagínense cuerpos de policía locales dispersos, sin control, me parece que son un peligro. Entre otras, habría que pensar qué reformas a nivel legal e incluso tal vez constitucional se necesiten. Entonces ahí me identifico también con Bolívar en eso, pero ojo, creo que la alcaldesa tiene una buena intención al plantear esa iniciativa. Dice Gustavo Bolívar que esta administración se está robando a Bogotá. Mi lectura es que en Bogotá hay grandes retos para enfrentar en torno al tema de corrupción. Yo misma he denunciado unos carruseles de contratación local. Lo he hecho varias veces y lo he hecho desde el año 2010. Con pruebas, con denuncias concretas, he ido a la fiscalía, he ido a distintas instancias, y sí hay que trabajar mucho en torno a esos temas. Aquí no se pudo vigilar, digamos, de fondo, por ejemplo, en la época de Peñalosa, esa contratación de la primera línea del metro, y yo creo que hay que volverlo a ver. Pero las grandes personalidades, las grandes mujeres y los grandes hombres se conocen en las circunstancias difíciles, en las tempestades, y Mafe tomó hace 8 años ya 10 años, una entidad totalmente corrupta, desprestigiada como el IDU, que acababa de enviar ya a varios de sus directores a la cárcel porque llegaban a robarse esa entidad, y ella en pocos meses logra convertirla en una entidad eficiente, y en pocos meses logra terminar y proyectar unas obras en Bogotá que las anteriores administraciones no lo habían hecho, porque siempre estaban pensando era en el CBY, en el cómo voy yo, y eso es lo que no deja avanzar a la ciudad. Por eso luchar contra la corrupción tiene que ser un acto de coherencia, porque palabras las podemos decir cualquiera, pero ella demostró que luchó contra la corrupción y a la vez demostró que es una mujer eficiente, eficaz, capaz, y yo incluso conociendo su historia de vida la estaba convenciendo en días pasados de que escribiera en un libro. Esas para mí son ejecuciones heroicas, porque se hicieron en medio de una tempestad, y muchas mujeres, yo sé, Mafe, que si logras escribir este libro se van a empoderar con ese conocimiento que tú tienes y con esa experiencia que nos vas a contar en ese libro. Por eso es tan importante la llegada de Mafe Rojas con todo este equipo de integrantes del Partido Verde a la campaña, porque es decirle a Bogotá, no todo el Partido Verde está alineado con una campaña, y está bien que dentro del libre albedrío y la libertad de expresión que hay en este país, algunos consideren que hay otras campañas donde se sienten más identificados, u otras se sientan más identificados con esta. Yo los quiero felicitar a todos y a todas, porque están en una campaña muy digna, se los digo mirándolos a los ojos con total tranquilidad, porque esta es una campaña donde no se ha admitido un solo corrupto, donde no se ha admitido un solo peso de dudosa procedencia. De hecho, somos la campaña que menos ha gastado dinero, porque no lo tenemos, porque no me rehúso a recibirle dinero a los contratistas que se hacen a esos contratos financiando campañas a alcaldías, a consejos. Y esos contratos, por eso es que me he rehusado, quiero que esta vez recaigan en su mayoría, o una gran parte,
en la economía popular. Y pueden decirles a todos sus votantes en las localidades, les pueden decir en sus localidades que por fin hay una administración que piensa en ellos no como sujetos de limosnas, que es lo que hasta ahora ha habido, las personas que reciben los 160.000 pesitos, sino como sujetos de actores de la economía, directos como empresarios. A través de cooperativas les vamos a entregar los contratos de la ampliación del PAE, contratos de reciclaje, de confección de las chaquetas de los jóvenes y de los niños que van a los colegios públicos, de los zapatos, vamos a hacer cooperativas para, como dice el acuerdo que acabo de firmar, reverdecer a Bogotá. Todos esos contratos tienen que recaer, y estoy hablando de casi 6 billones de pesos en la economía popular. Siempre caen en las mismas manos, porque son los que tienen el poder corruptor o el poder del dinero para comprar campañas y hacerse a favores políticos. Aquí no los necesitan, ustedes ya se lo ganaron hace mucho rato. De otro lado, estamos hablando de una campaña que está pensando en la gente que hoy aguanta hambre. Y todos, si ustedes ven en los debates, la primera pregunta que surge es ¿cómo arreglar la inseguridad de Bogotá? Y al coro, no hay una sola diferencia entre ninguno de nosotros. Dicen, más policías, más cárceles, más mano dura, más drones, más inteligencia. No más, de ahí no pasan. Y es cierto que se necesita todo eso, no se puede negar, y que también lo vamos a hacer. Pero ninguno piensa en las causas del hambre, en las causas de la inseguridad, que son 4 básicamente, y es el maltrato de los niños. Todo el 95%, y hay estudios que lo corroboran aquí en la Universidad Nacional, 95% de las personas que caen en la delincuencia y que están hoy presas, han sufrido maltrato infantil, han sufrido mala alimentación, han sufrido mala educación y han sufrido hambre. Nosotros vamos a atacar esas 4 cosas. El hambre, primero ampliando el PAE, y eso le soluciona el hambre a los niños, pero no a los papás. El hambre a los papás se lo vamos a solucionar con lo que les acabo de decir, dándoles trabajo y oportunidades. Estudio para las mujeres. Y la educación, que tiene que encaminarse en 4 o 5 rutas con nuestros niños de preescolar, tiene que ser primero que todo bilingüe, porque esta es una ciudad de las más grandes del mundo, que es de las pocas que no tiene un segundo idioma. Porque las élites se abrogaron el derecho de hablar inglés porque tienen el dinero para matricular a sus hijos en calendario B de manera bilingüe, y está bien que lo hagan. Yo también lo hice, mi hijo estudió en un colegio bilingüe, porque apenas uno tiene la oportunidad, uno quiere lo mejor para los hijos. O sea, no estoy criticando que hagan eso. Lo que estoy diciendo es que ahora el niño de Bosa, el niño de Ciudad Bolívar, el niño de Suba, el niño y la niña de San Cristóbal y de cualquier lugar pobre de Bogotá puede y debe tener un segundo idioma, que les abra las puertas laborales en el mundo, no solamente en Colombia. Y por eso esa generación de bogotanos y bogotanitas va a educarse de manera bilingüe, pero también de manera técnica. Vamos a procurar, no, es un propósito, es un mandato, que los niños dentro de su primaria y su bachillerato estudien una carrera técnica, tienen la capacidad de hacerlo. Y lo segundo, que aprendan a cuidar su planeta con una cátedra de cambio climático. Y lo tercero, muy importante, Mafe, que es que creo que por lo que ustedes llegan a mi campaña, es que el machismo que tiene hoy a las mujeres replegadas, que las tiene cuidando a los niños, cuidando a los ancianos, sin darles la oportunidad de tener una independencia económica, se supera, pero con educación desde la temprana edad. Bravo. Nosotros, yo lo he hecho, lo estoy asimilando hace 5 años porque era un tema que no estaba en la agenda pública, pero hoy que esa lucha por la igualdad de las mujeres, nosotros la apoyamos, y no solamente con palabras sino con hechos, desde la politización de la política que hacemos siempre, haciendo que las compañeras estén en los primeros lugares de la lista, que la lista sea cremallera, y que en esta administración, oigan bien porque me he comprometido y lo voy a cumplir, no el 50% tengan que ser mujeres, sino el 60%, eso lo consignamos en el programa, para hacer un poco de justicia y acortar esa brecha que ha habido de machismo en las posiciones públicas. Pero para acabar el machismo, está bien, nosotros podemos desaprenderlo, algunos, otros no lo van a lograr y hay que comprenderlo. Son 6.000 años de machismo en la tierra,
lo podemos hacer con estos pequeños y estas pequeñas, enseñándoles que los hombres y las mujeres valemos lo mismo, que tenemos las mismas facultades, que tenemos el mismo talento, que podemos ganar lo mismo, y eso lo vamos a lograr con una educación desde la temprana edad. Entonces ustedes se dan cuenta, tenemos un programa de educación para crear en pocos años en Bogotá, una Bogotá amable, una Bogotá más segura. Les aseguro que un joven con una carrera técnica, un joven instruido en la cultura ciudadana, un joven con un segundo idioma, difícilmente se va a la delincuencia. Esto lo sostengo, porque he vivido en otros países, he conocido muchos países, muchas ciudades, he hablado y dialogado con autoridades que manejan otras ciudades más grandes que Bogotá incluso, y lo que me he encontrado es que aquí tenemos muchas falencias que podemos empezar a corregir. Los problemas de Bogotá son estructurales. Ningún candidato que les diga que los va a arreglar en 100 días, como lo proponen algunos, o en 3 años, les está mintiendo. Lo que nosotros sí le prometemos son 3 cosas básicas. Primero, que dejamos montados todos los programas sociales para que en pocos años Bogotá pueda tener un nivel de vida envidiable, que pueda estar entre las 20 ciudades con mejor nivel de vida en el mundo. Hoy somos la ciudad 175 de 195. Lo segundo, que no nos vamos a robar un solo peso, ni un peso, y vamos a perseguir la corrupción como no se imaginan. Primero porque no somos así, y segundo porque no lo necesitamos. Yo no vine a la política a buscar plata, gracias a Dios, con mi trabajo, sentándome 20 horas frente a un computador durante 25 años, hice un capital que me permite vivir tranquilo, sin necesidad de robarles un peso a nadie. Y lo segundo, que cuando la cabeza de un gobierno es honesta, hacia abajo, hacia la pirámide se irradia honestidad. De la misma manera que cuando la cabeza es corrupta, hacia abajo se irradia corrupción. Pues me voy a rodear de las personas más honestas. Se me va a colar alguna, porque uno, como dicen las abuelas, ojos vemos, ¿qué? Caras vemos, corazones no sabemos, pero apenas la detectemos la sacamos. Pero un imperativo moral de esta alcaldía es que estemos gobernando con las mejores personas y las más honestas y las más capaces. Y eso se los voy a garantizar. Así que, Mafe, mil gracias. Como tú dijiste, vamos a seguir subiendo en las encuestas. Ya nos van a desembolsar el préstamo, por fin tendremos publicidad, por fin tendremos por periódico para hacer el Plan Manzana, para hacer radio, y esto seguramente nos podrá colocar en una posición muy próxima a ganar en primera vuelta. Eso que sea un propósito. Si no lo logramos, seguimos adelante en la segunda vuelta con más ahínco, pero vamos a ganar la alcaldía de Bogotá gracias a estas adhesiones también. Muchas gracias. Llegaron los refuerzos verdes. ¡Alcalde! ¡Bolívar! ¡Alcalde! ¡Bolívar! ¡Alcalde! ¡Bolívar! ¡Alcalde! ¡Bolívar! ¡Alcalde! ¡Bolívar! ¡Alcalde! No, la foto oficial. Candidato Gustavo Bolívar, ¿qué representa este apoyo de Mafe Rojas y de líderes del partido Alianza Verde que han hecho oficial hoy su apoyo a su candidatura? No, pues un refuerzo ganador. Digamos, estos refuerzos hacen que la campaña se dispare, que tenga más acogida entre la gente, pero sobre todo en los territorios, porque Mafe no llega sola, llega con una cantidad de candidatos al consejo, a los edilatos, y eso hará que pues obviamente mejoremos posiciones en las encuestas y sobre todo que podamos de repente ganar en primera vuelta. ¿Le da usted un giro a la campaña cuando falta un poco menos de un mes, haciendo énfasis en el tema de Bogotá con hambre? No, siempre, ese ha sido uno de nuestros propósitos para llegar a la política. Yo vine a la política a eso, a tratar de que la gente a la que yo pertenecí en un momento, digamos en mi capa social, cuando crecí, mi juventud y mi niñez fui muy pobre, quiero hacer algo por ellos, porque me parece insólito que uno pueda llegar a estas posiciones de poder teniendo la manera y teniendo la oportunidad de hacerlo y no lo haga. Entonces eso ha sido una parte del discurso de hace mucho tiempo. ¿Anuncia usted que la contratación la va a hacer con los barrios populares, con la productividad popular? Una gran parte, digamos lo que hasta la experticia técnica les permita.
En la medida que se van preparando, obviamente vamos soltando más cosas, pero por ahora son 5 o 6 renglones de la economía. Los contratistas de la ciudad no pueden estar preocupados, estén tranquilos. Lo único que va a cambiar es que aquí nadie les va a cobrar coimas para que trabajen con el distrito. Ese objetivo de que los niños de Bogotá todos hablen inglés es muy importante, pero ¿cómo lograrlo? Fácil, ese es paso a paso. Se va a hacer primero con los niños de preescolar, se necesitan 2.500 profesores que vamos a reclutar en el primer año y les vamos a ir agregando un año cada año. Les mentiría si les dijera que mañana todos los jóvenes van a empezar a estudiar inglés porque no hay los profesores, pero vamos a empezar con los niños de preescolar. Para quitar rumores, candidatos, sobre el tema de la primera línea del metro, esta mañana ratificó que el proyecto seguirá tal cual como está contratado, y para quitar esos rumores. Claro, no, es que los contratos se respetan, un gobernante responsable respeta los contratos que ya vienen andando. No hacerlo puede someter la ciudad a demandas y demás. Lo que he dicho es que es una lástima que no se haya soterrado la parte del metro a la altura del centro y de Chapinero, porque eso le va a traer muchos problemas a Bogotá. La alcaldesa dice que el corredor verde de la séptima es una línea alimentadora de esa primera línea, que si se detiene ese corredor, se detiene el metro. ¿Cuál es su posición? Sí, van muy lejos. La séptima, además el metro llega hasta la 72 y después lo desvían hacia el occidente. Es un sofisma para decirle a la gente que ella tiene que licitar ese Transmilenio por la séptima, pero es un proyecto totalmente inviable desde el punto de vista financiero, arquitectónico, ambiental, no al Transmilenio por la séptima. ¿Qué va a hacer en la séptima entonces? Propondría un tranvía, es un metro, es un sistema amigable, férreo, no usa llantas contaminantes, está electrificado, o sea, usa la matriz eléctrica de la ciudad, no tiene baterías que después causan un problema en su disposición final. ¿El mismo trazado que ocuparía el corredor verde desde la 200 hasta el centro? Sí, obviamente hay que digamos, brindarle un transporte masivo a las personas que viven en la parte norte de Usaquén. Pero sí, puede ser el mismo trazado, pero no el mismo diseño, digamos. Porque es que el tranvía necesita menos espacio que el Transmilenio para funcionar. Bueno, candidato, en temas de seguridad, esta mañana también sostuvo su inconformismo o su contravía frente a la propuesta de la policía local, pero ¿qué hacer para precisamente aumentar el pie de fuerza en la ciudad de Bogotá? Yo he sido muy sincero con los ciudadanos, me dediqué a hacer un estudio en este mes pasado, hablando con el comandante general de la policía, con un excomandante metropolitano y con la actual comandante metropolitana, la general Sandra. Y la conclusión es que no hay policías, ni puede haber rápido, a corto tiempo no habrá policías. Entonces tenemos que buscar alternativas, para eso está la tecnología. Yo creo que Bogotá es de las ciudades que menos tiene cámaras, tiene casi 6.000, frente a ciudades como Ciudad de México, que por ejemplo tiene 63.000 cámaras. Y nosotros tenemos un promedio per cápita de cámaras muy bajito. Hay que llenarla de cámaras, perseguir a los delincuentes de manera con inteligencia artificial, con cámaras de identificación facial. ¿Tarifa cero para el transporte? No me atrevo, ¿sabes? No me da la politiquería para hacer una promesa sin haber hecho un estudio técnico primero. Me gustaría, ¿a quién no le gustaría? Y prometerlo ya para que todo el mundo salga a votar, pero yo creo que la tarifa cero dispara el número de pasajeros al doble y no estamos teniendo en cuenta ese tema, porque yo estoy seguro que muchos, casi de los 600.000 motociclistas y sus compañeros se irían al Transmilenio sabiendo que es gratis. Mucha gente de los carros se bajaría, mucha gente que no toma Transmilenio por el costo también lo tomaría, y al dispararse ese número de pasajeros podríamos entrar en un déficit muy grande para la ciudad. Yo preferiría primero estudiarlo. ¿Placa para motos? No, aún no, pero sí les voy a pedir después un tipo de disciplina. Me gustaría ensayar en 2 avenidas, la 30 es una y la Boyacá la otra, que son las únicas anchas que tenemos en este momento, un carril exclusivo para motos, que lo vi por allá en Asia, en algún país, me gustó mucho. ¿Seguiríamos con pico y placa todo el día para vehículos particulares? Voy a tratar de hacer un ensayo de mis primeros 6 meses de gobierno, si podemos escalonar el ingreso de estudiantes y de trabajadores. Entonces tiene que ser un acuerdo con los empresarios, con los rectores de colegios y universidades, para que si se ponen de acuerdo en que unos alumnos entran a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, y lo mismo los trabajadores, entonces desaturamos la hora pico y podríamos ensayar 6 meses sin pico y placa a ver cómo nos va. Si nos va mal, volvemos al pico y placa, nada que hacer. ¿Por qué dice que esta administración se está robando a Bogotá? Han aparecido actos de corrupción, tenemos denuncias graves, hay que esperar las investigaciones de la Fiscalía, pero es que esto no es de esta administración, eso viene de tiempo atrás. ¿Cómo lo ha hecho Claudia López en estos 4 años?
lo ha hecho bien en el tema del sistema de cuidado, muy bien, tanto que vamos a seguir con esa política, incluso ampliarla. Parece que ya hace justicia con las mujeres que están confinadas en sus casas y que no pueden tener una independencia económica porque el cuidar a sus hijos, a sus ancianos, les ha impedido salir a la calle a trabajar. Y vamos a ampliar las manzanas del cuidado a 40, ella creo que va a dejar instaladas 20. Listo.